Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy el doctor Iván Vitar, soy médico de planta del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Sanatorio Allende. Estamos trabajando en la sección Medicina del Deporte y nos dedicamos fundamentalmente a la patología articular del deportista, fundamentalmente rodilla y hombro. En la actualidad vamos a charlar un poco acerca de la lesión del ligamento cruzado anterior. Es una lesión muy común, que se ve muy a menudo y que es una consulta muy frecuente, yo les diría una rutina, en todo lo que respecta a medicina del deporte. En primer lugar, vamos a ver en la primera imagen que les quiero mostrar, que es una imagen en donde ustedes van a poder ver cómo está formado el ligamento cruzado anterior. El ligamento cruzado es un ligamento, se podría decir que mide aproximadamente 4 centímetros de longitud en promedio. Está formado por dos bandas, una banda anteromedial y una banda posterolateral. Ambas bandas trabajan de una manera diferente, pero al unísono y de una manera automática controlan toda la estabilidad de la rodilla o gran parte de la estabilidad de la rodilla. La banda anteromedial controla la traslación anterior de la tibia y la banda posterolateral controla la rotación axial de la tibia sobre el fémur, de manera tal de que cuando este ligamento se rompe, el paciente comienza a experimentar fundamentalmente síntomas de inestabilidad. De los 4 pilares más importantes de la rodilla en materia de estabilidad, nos referimos al ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, ligamento colateral medial y ligamento colateral lateral o complejos posteromediales y posterolaterales. El ligamento cruzado anterior es el que más se rompe y por el cual la gente viene y nos consulta diariamente en el servicio de medicina del deporte. ¿Cómo se rompe un ligamento cruzado anterior? En esta segunda diapositiva o slide ustedes van a ver dos alternativas o dos posibilidades en que un ligamento cruzado anterior puede romperse. Por un lado tienen el mecanismo de rotación axial, en donde, por ejemplo, la tibia rota hacia adentro, el fémur rota hacia afuera y se produce un verdadero crack. Ese crack hace generalmente que el paciente sienta ese estruendo y a partir de ahí él entienda de que algo malo sucedió. Eso es una alternativa o forma de romper. La segunda alternativa es a través, a mi criterio más común que la anterior, un valgo forzado. Ustedes en la fotografía van a ver cómo a través de una fuerza o una patada, un verdadero planchazo en el fútbol, en donde desde afuera hacia adentro se aplica en la cara lateral de la rodilla y de esa manera, debido a la energía del trauma, hace que la pierna se dirija hacia afuera. Eso se llama valgo forzado y a partir de allí todo se rompe desde medial hacia lateral, incluyendo el ligamento cruzado anterior. Esas son las dos formas más frecuentes en que se puede romper el ligamento cruzado anterior. Mientras yo voy mostrando y hablando, recuerden que ustedes pueden ir haciendo preguntas, mandándolas al chat para ver si nosotros se las podemos responder. ¿Cuáles son los síntomas que experimenta un paciente o un deportista que rompe el ligamento cruzado anterior? Muy sencillos, hay prácticamente 2 o 3 escenarios, pero creo que el más importante de todos de los escenarios es el síntoma que él experimenta en el campo de juego, en la cancha, ya sea de fútbol o de lo que ustedes quieran. Después de haber sufrido estos mecanismos, uno de estos mecanismos que yo les estuve hablando, generalmente el ligamento se rompe, sangra por dentro la rodilla, y eso es lo que nosotros llamamos una verdadera hemartrosis. Ahí ocurre una verdadera tumefacción o también la hinchazón de la rodilla. El paciente siente dolor, el paciente tiene dificultad en cuanto al movimiento de la rodilla, pierde rango de movimiento y generalmente cuando se para
siente como que si estuviera pisando sobre una plataforma inestable. Eso es la típica sensación de inestabilidad que experimenta por primera vez el deportista. Pero lo más importante de todo en este escenario, por lo menos que es cuando nosotros le preguntamos qué sentiste, y el paciente nos dice, después de sufrir tal o cual mecanismo, sentí un verdadero estruendo, como un verdadero crack en la rodilla, y eso es para nosotros prácticamente diagnóstico de lesión del ligamento cruzado anterior, hasta tanto no se demuestre lo contrario. Y después tenemos otro escenario, que es el escenario crónico, en donde, por ejemplo, este mismo paciente, si por algún motivo no fue diagnosticado, o si por algún otro motivo el paciente no decidió ir a sala de cirugía o no decidió operarse por diferentes motivos, el paciente hace un programa de rehabilitación, prácticamente termina con la sintomatología aguda, y a medida que pasa el tiempo, el paciente nuevamente, si decide ir de nuevo al campo de juego, a jugar al fútbol o a realizar algún deporte de pivot, muchas veces el paciente comienza a decirnos que comenzó a sentir síntomas de inestabilidad fundamentalmente durante las maniobras de pivot. La maniobra de pivot es la maniobra en donde se produce una rotación de la rodilla, en donde la tibia rota fundamentalmente sobre el fémur y ahí experimenta el famoso se me va la rodilla o algo está mal en mi rodilla. ¿Se puede evitar la lesión del ligamento cruzado anterior? Es una pregunta que generalmente nos hacen siempre, es justamente el título de esta charla. La respuesta es no, no se puede evitar la ruptura del ligamento cruzado anterior. Lo que probablemente se pueda hacer es disminuir los riesgos o tener alguna serie de precauciones para intentar rompérselo menos. Hay un aforismo que dice no se rompe el ligamento quien quiere, sino quien puede. Uno tiene que tener la potestad, el poder para romperse el ligamento cruzado anterior. Es decir que hay un código genético, hay algo que tiene cada uno de nosotros que lo hace más proclive o más propenso a romperse el ligamento cruzado anterior que otros. Hay muchísimo en materia de prevención, pero probablemente si yo tuviera que darles una opinión de experto, no algo científico puro porque no lo hay, pero si tuviera que darles una opinión de experto, probablemente el fortalecimiento muscular y el fortalecimiento propioceptivo son los dos pilares fundamentales para tratar de disminuir las chances de que ocurra una lesión del ligamento cruzado anterior. Eso significa, para que por ahí lo entiendan mejor, un buen plan de fortalecimiento muscular antes de hacer un deporte de pivot y no ir directamente a hacer un deporte de pivot sin haber entrenado previamente. Y la otra cosa es estar muy imantado, si vale la palabra decirlo, con el deporte que uno realiza. Es decir, hay muchos pacientes que realizan diferentes deportes y obviamente son pacientes que a lo mejor no están tan educados en uno, van a hacer otro y así sucesivamente, y ese generalmente es el que fracasa. Ustedes van a ver como ejemplo que los pacientes de élite que realizan deportes de pivot, jugadores de fútbol, de rugby, que están sumamente entrenados en propiocepción y en lo que es fortalecimiento muscular, son los que menos chances tienen de romperse, son los que menos operamos, mientras que el paciente amateur, es decir, el paciente que está más desfortalecido, el que va esporádicamente a jugar al fútbol o jugar al rugby o a practicar cualquier deporte de pivot, ahí la cosa se le puede complicar. Vuelvo a recordarle el tema de las preguntas. Si quieren ir preguntando en lo que hace al chat, nosotros vamos a intentar respondérselas. Otra pregunta es, entendido de qué es el ligamento, ¿cómo se diagnostica la lesión del ligamento cruzado anterior? ¿Cómo sabemos que el ligamento cruzado anterior está roto? Bueno, es muy importante todo lo que es lo referente a la clínica, a la anamnesis y al examen físico. Muchas personas, muchos pacientes, antes llegan a la consulta y antes de tratar de hablar con nosotros y contarnos cómo fue la lesión, qué les pasó, directamente ponen en la mesa del consultorio la resonancia magnética como si eso fuera lo más importante. Y aquí yo les quiero contar que en realidad no es así. El diagnóstico del ligamento cruzado anterior es absolutamente clínico. ¿Qué significa clínico?
hay una charla previa entre nosotros con el paciente en donde él nos cuenta, en primer lugar, los mecanismos de torsión de la rodilla que estuvimos hablando recién, lo que sintió el paciente, es decir, el paciente nos dice, yo giré sobre el eje de mi rodilla cuando quise gambetear a un compañero y en ese momento sentí un crack, se hinchó la rodilla y a partir de allí, cuando me paré en la cancha, sentí una sensación de inestabilidad. Eso es lo que habitualmente nos demuestra o nos cuenta un paciente. Eso para nosotros, clínicamente y epidemiológicamente, es una ruptura del ligamento cruzado anterior hasta tanto no se demuestre lo contrario. Bueno, ¿cómo lo demostramos? ¿Cómo lo confirmamos? A través de una resonancia no hace falta. Con solamente acostar al paciente en la camilla, flexionar la rodilla afectada en 25 o 30 grados, uno puede hacer el famoso test de Lachman y con eso prácticamente hacemos el diagnóstico de certeza del ligamento cruzado anterior. Una vez que nosotros hacemos el diagnóstico de certeza, siempre y de rutina se necesita de una resonancia magnética, pero aquí está lo que yo quería que ustedes supieran, que la resonancia magnética no es para hacer el diagnóstico de LCA, sino para ver lesiones asociadas, es decir, hay muchísimas chances de que además de la ruptura ligamentaria de este ligamento pueda haber, por ejemplo, una lesión meniscal asociada o, por ejemplo, pueda haber una lesión del cartílago articular o avulsiones que son desprendimiento de los ligamentos directamente del hueso, y eso para nosotros es muy importante a la hora de tomar decisiones desde el punto de vista quirúrgico. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cómo se trata una lesión del ligamento cruzado anterior? Bueno, esto no es todo cirugía. ¿Qué significa? Está muy arraigado en la población deportiva, fundamentalmente la población deportiva de pivot, y desde ahí se viraliza que la lesión del ligamento cruzado anterior es absolutamente quirúrgica cuando en realidad no es así. A ver, yo voy a tratar de dar una serie de ejemplos. La mayoría de los pacientes, generalmente ya sea deportistas de élite o amateur, que tienen menos de 35 años y que practican deportes de pivot, vale decir fútbol, rugby, vóley, básquet, es decir, deportes que impliquen la rotación axial de la rodilla. Estos pacientes, si son menores de 35 años y rompen el ligamento cruzado anterior, normalmente el tratamiento es quirúrgico, eso es verdad. Pero les doy otro ejemplo. Si ustedes tienen, por ejemplo, una persona de 50 años que es deportista y que tras un accidente rompe su ligamento cruzado anterior, pero el paciente tiene de base no el hábito de ir a jugar a la pelota o el hábito de hacer un deporte de pivot, sino que tiene de base el hábito de hacer bicicleta, por ejemplo. En este caso, como la bicicleta o la natación no son deportes de pivot, el paciente no tendría ningún problema en no operarse del ligamento cruzado anterior. Sin embargo, cuando charlamos con estos pacientes, como hoy muchas veces la edad no tiene mucho, ya no es muy importante en materia deportiva, hay mucha gente que tiene 60 años y está jugando al fútbol en su categoría, o 50 años y juega al fútbol en su categoría, a este paciente que no se quiso operar del ligamento cruzado, nosotros generalmente le comentamos que existe una posibilidad, tal vez remota, de que con el tiempo el paciente pueda llegar a sentir inestabilidad para maniobras de la vida diaria. Entonces, si eso sucede y el paciente tiene 55 o 60 años y sigue siendo deportista, no habría ningún impedimento en hacer una reconstrucción ligamentaria en ese momento para devolverle la estabilidad a la rodilla. De manera tal de que no todo es quirúrgico, no todo se opera, por allí tiene mucho que ver la sintomatología que siente el paciente y fundamentalmente lo que nosotros realmente le aconsejamos. Otro tema que nos preguntan, y muchos, con mucha frecuencia, es si se puede volver a romper el ligamento cruzado anterior. Bueno, me ha tocado operar y armar 3 ligamentos cruzados en una misma rodilla a lo largo de los años. Como les decía recién, estos pacientes suelen tener una predisposición a que esto les pase y no sería nada raro que les pase aún cada vez más. Por más fortalecimiento muscular que hagan, por más maniobras propioceptivas, por más imantados que estén con el deporte, muchas veces vemos que así todos estos pacientes, por motivos que no entendemos, vuelven a romperse y muchas veces uno dice, bueno, espero que dejen de jugar y no, quieren seguir jugando
y bueno, uno tiene que de alguna manera darles alguna solución, aunque sea temporaria, de manera tal que los operamos múltiples veces. La pregunta es, ¿se pueden volver a romper? Sí, entonces se pueden volver a romper, al igual que ustedes llevan un auto a un chapista para que se los pinte, tranquilamente ustedes pueden salir el mismo día del taller y pueden volver a chocar su auto y a romper la pintura. Bueno, esto es exactamente lo mismo, también pueden chocar la rodilla de nuevo y volver a romper el ligamento cruzado anterior. Me ha tocado dar el alta a un paciente y al año o a los 8 meses, tras un alta de 6 o 7 meses, el paciente, el primer partido, volvió a romper el ligamento, se rompió el de la otra rodilla. Eso es bastante común que ocurre. Una patología muy común y asociada a la lesión del ligamento cruzado anterior suele ser la patología meniscal. Se considera que si un paciente rompe el ligamento cruzado anterior, hay aproximadamente entre un 30 y un 70%, es decir, un rango muy grande de posibilidades de tener una patología meniscal asociada. Si ustedes ven la figura, van a poder ver, hay una figura que tiene como unas almohaditas de color azul. Bueno, esas almohadas de color azul, eso es una rodilla de frente, pero las almohadas son los meniscos. Ustedes van a ver que hay dos meniscos, o dos almohadas, una del lado interno y otra del lado externo. Estos meniscos, siempre me preguntan si son huesos o qué. No son huesos, son fibrocartílagos, tienen la consistencia de una verdadera almohada y tienen la función de separar, entre otras muchas funciones, una superficie articular de la otra. Ustedes van a ver que hay dos cóndilos, dos saliencias, que asientan sobre dos platillos tibiales y entre esas dos estructuras están colocados los meniscos. Uno es el menisco interno y otro es el menisco externo. La función más importante de estos meniscos es justamente la de transmitir fuerzas, es decir, cuando ustedes corren, rotan, giran, realizan un salto y aterrizan, la fuerza que atraviesa el eje axial de la rodilla pasa primero por los cóndilos femorales, luego pasa a través de los meniscos y a partir de allí se distribuye a los platillos tibiales. ¿Qué significa esto? Esto ocurre de una manera automática y de una manera precisa. Pero cuando se rompe uno de estos meniscos, esa fuerza no se distribuye de una manera homogénea, sino que la fuerza se concentra en el punto del menisco roto y genera una hiperpresión, en este caso sobre el cartílago articular o hialino que recubre uno de los platillos tibiales. Y a partir de ahí se empieza a romper el platillo tibial y por ende a desgastar el interior de la rodilla. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que si los meniscos están rotos, si funcionan mal o si no los tienen, tarde o temprano el paciente va a hacer una artrosis de rodilla, es decir, un desgaste crónico y progresivo de la articulación, por supuesto, del lado del menisco que se ha roto. ¿Cuál sería el tratamiento para estos meniscos? Bueno, hace no mucho tiempo, o probablemente sí, hace ya tiempo, nosotros publicamos un artículo en la página del Sanatorio Allende, que no sé si estará en este momento, que decía: doctor, la resonancia dice que tengo un menisco roto, ¿cuándo me opera? Ese era el título del artículo. Lo que nosotros tratamos de informar era que, porque la resonancia diga que hay un menisco roto, no necesariamente esto es quirúrgico. De hecho, la mayoría de los meniscos hoy no los estamos operando porque se ha visto que con un muy buen tratamiento conservador las cosas funcionan perfectamente bien. Sin embargo, hay lesiones meniscales que desafortunadamente uno tiene que operarlas porque son incompatibles con la realización de determinados deportes en nuestros pacientes. Si ustedes tienen una lesión meniscal quirúrgica, vamos a suponer que la lesión meniscal sea quirúrgica y decidimos llevar a cirugía a un paciente, o porque le duele mucho, o porque le bloquea la rodilla, etcétera, etcétera, nuestro objetivo es tratar de intentar preservar la mayor cantidad de menisco, no sacarlo. Hace 15 o 20 años atrás esto no existía, existían las reparaciones meniscales, pero la mayoría de los cirujanos del mundo realizaban, y se siguen realizando actualmente, muchísimas menisectomías parciales o totales.
La palabra menisectomía es la extirpación parcial o total del menisco. Y ustedes ya saben lo que pasa, porque les acabo de contar que si ustedes se extirpan parcial o totalmente un menisco, tarde o temprano ese paciente va directamente a un proceso degenerativo artrósico. Ahora, lo que se pueda básicamente reparar, obviamente se puede reparar, y para eso lo que hacemos es intentar colocar el menisco en su lugar y básicamente suturarlo, coserlo, para que de esa manera el menisco vuelva a tener la integridad y la función que tenía antes de estar roto. Básicamente eso es lo que hacemos en cirugías meniscales. También hay cirugías de trasplante meniscal, generalmente no andan muy bien, pero en la actualidad la idea general, el objetivo general de nosotros hacia los meniscos es, número uno, tratar de, si vamos a resecar un menisco, tratar de resecar lo menos que se pueda, y número dos, tratar de reparar lo más que se pueda. Bueno, llevamos 20 minutos, esto es básicamente lo que quería comentarles. No sé si habrá preguntas, pueden hacerlas, ahí nos fijamos. Bueno, acá hay una pregunta que no es de rodilla. Y hay otra pregunta que sí es de rodilla, que tiene que ver con la osteocondritis. Si puede influir en las lesiones de rodilla, ¿no? En realidad, la osteocondritis es nada más y nada menos que es un desgaste, o un desgaste si la causa proviene, por ejemplo, por el déficit meniscal, o ustedes pueden tener también una osteocondritis causada por otro problema que no sea un desgaste. En lo que nosotros estamos hablando en la actualidad, si por ejemplo existe la posibilidad de que uno de tener un menisco roto, de que uno haya hecho una menisectomía parcial, tarde o temprano ese paciente va a tener osteocondritis. Y esa osteocondritis va a generar dolor en el compartimento afectado, líquido articular, y generalmente el paciente no va a poder hacer deportes de pivot o de impacto. Hay una anécdota que tengo que probablemente les sirva de mucho. Una vez me tocó ver a un paciente profesional, por supuesto que no voy a decir el nombre, un jugador de fútbol profesional, el cual venía con una lesión meniscal, la cual era reparable. El paciente era muy joven y yo lo que intenté hacer era reparar el menisco para preservar la articulación de la rodilla. Como el paciente no podía esperar toda una recuperación y no podía hacer un proceso de rehabilitación largo, sino que tenía que entrar nuevamente a la cancha, prácticamente nos obligaron a sacar el menisco y tuvimos que sacar ese menisco, porque para nosotros fue un verdadero crimen considerando la edad del paciente en ese momento. Así que bueno, sacamos el menisco y el paciente 3 años después hizo una osteocondritis masiva en todo el compartimento interno de la rodilla, con un desgaste importante, y bueno, prácticamente su carrera profesional se vio opacada por esto. Las osteocondritis son consecuencias generalmente de diferentes tipos de enfermedades, pero la palabra osteocondritis es un verdadero problema, implica desgaste, dolor, líquido articular, etcétera, etcétera. Vamos a ver si tenemos otra. Acá hay una pregunta que dice, si tengo artrosis, ¿existe más probabilidad de fractura? No, la artrosis es el desgaste de la articulación, de cualquier articulación del cuerpo. En este caso, la artrosis es simplemente una degeneración crónica, un desgaste crónico de la articulación, en este caso de la rodilla, y no necesariamente vas a tener más posibilidad de fracturarse, así que quédate tranquilo. Fui operado de rodilla por osteotomía y luego me sacaron la placa por tener una bacteria. ¿Cuál es la rehabilitación que tengo que realizar? Hace poco me pasó lo mismo con un paciente, en donde el comentario que me hace el deportista es que fue operado, le hicieron seguramente una osteotomía valguisante de tibia, y después de haber, supongo yo, consolidado la fractura artificial que le hace el traumatólogo, se infectó. La respuesta es sacar la placa, lavar bien la articulación, el extremo proximal de la tibia, si es una osteotomía de tibia, y la rehabilitación, una vez sellada la herida,
y digamos que está contenido el proceso infeccioso, es decir, que ya no tenés más infección, que te han lavado, que se ha descartado todo, podés empezar a hacer bicicleta fija, podés empezar a caminar en relación a tu dolor y demás, pero no necesitas mucha rehabilitación más que la movilidad articular de la rodilla y someterte rápidamente a un programa de fortalecimiento muscular. Tendrías que tener cuidado de evaluar bien cómo está la articulación de la rodilla, porque si han hecho una osteotomía es porque seguramente el compartimento medial de la rodilla está con artrosis, con desgaste, y necesariamente no sería lo correcto que hagas deporte de impacto, sino que hagas, porque si haces deporte de impacto con el desgaste en la rodilla vas a sentir dolor tarde o temprano. Probablemente si yo tuviese lo que vos tienes, haría seguramente deportes de no impacto, natación, bicicleta, etc. ¿Cuál es el tratamiento para el síndrome meniscal degenerativo? O sea, hay lesiones meniscales que son traumáticas y hay lesiones meniscales que son degenerativas. Un deportista que tiene una lesión meniscal degenerativa es un deportista que generalmente suele tener 28, 35 años, está al final ya de su carrera, vamos a suponer, en el fútbol, y generalmente va por dolor y se le hace el diagnóstico de una ruptura meniscal degenerativa. Normalmente las rupturas meniscales degenerativas son muy bien toleradas con un plan de fortalecimiento muscular y es muy raro que yo vaya a operar una lesión meniscal degenerativa. Tiene que dolerle al paciente, tiene que haber fracasado el tratamiento conservador, pero en general las lesiones meniscales degenerativas son toleradas, andan bien. Es más, yo creo que si uno opera una lesión meniscal degenerativa, por ser degenerativa no puede reparar el menisco y va a tener que hacer una menisectomía parcial o total, de manera tal de que uno ya sabe lo que va a pasar en ese paciente. Después de la menisectomía la sintomatología va a ser peor porque vas a comenzar a tener a lo largo de los años y de los meses un desgaste progresivo del cartílago articular. Otra pregunta que nos hacen es: hace más de un mes que siento la rodilla como dormida, tengo hinchazón, tomé diclofenac y le puse hielo, pero me sigue doliendo. ¿Qué debo hacer? Probablemente lo que estás, no sé a qué se refiere con dormida, asumo de que debe estar inflamada. Creo que lo que estás haciendo está muy bien, de ponerle hielo. Si tenés hinchazón, te sumaría no camines, hacer reposo, no tomes mucho diclofenac. Pienso que es una rodilla, no sé la edad que tenés, pero pienso que debe ser una rodilla con algo de artrosis. En ese caso hay que hacer reposo, colocarse hielo y esperar. El hielo se coloca generalmente cada 2 o 3 horas, 15 o 20 minutos y así sucesivamente durante 5, 6 o 7 días seguidos. Realmente ejerce una acción antiinflamatoria muy buena sobre la rodilla. Se lo pueden preguntar a los pacientes en los postoperatorios lo bien que le hace. Así que es uno de los antiinflamatorios que más nos gusta usar y creo que actúa mucho mejor que cualquier antiinflamatorio por vía oral. No sé si logré realmente responder, pero no entiendo por ahí bien la pregunta. Y después tengo otra que dice: ¿el tratamiento es siempre quirúrgico? ¿Qué papel juega la rehabilitación en estos casos? Supongo que si te referís al ligamento cruzado anterior, bueno, recién estuve comentando, no necesariamente es quirúrgico. La rehabilitación juega un papel, te diría yo, muy bueno. Yo creo que si uno hace un programa de rehabilitación, cuando hablo de rehabilitación no hablo de lo que es la analgesia en rehabilitación, me refiero a lo que es ultrasonido, magnetoterapia y ontoforesis, que eso en un paciente que necesita estabilizar la rodilla no sirve absolutamente para nada. Lo que estoy intentando decirte es que la rehabilitación y fundamentalmente el plan de fortalecimiento muscular llevado hacia adelante es muy bueno, da muy buenos resultados, pero generalmente no estabiliza la rodilla. La mejora, probablemente el paciente se siente mejor, pero si el paciente va a hacer deportes de pivot, es menor de 35 años, o ni hablar si es mucho más joven, tarde o temprano el paciente experimenta, en nuestra experiencia, síntomas de inestabilidad. De manera tal de que la rehabilitación, es decir, el fortalecimiento muscular y el fortalecimiento propioceptivo es muy importante, no lo dudo,
pero lo tomaría más si el paciente está operado, como rehabilitación del postoperatorio. No me animaría a decirle a un paciente que haga fortalecimiento muscular, supongamos, durante 3 meses y que vaya a jugar al fútbol con un ligamento roto. Tarde o temprano ese paciente, en mi experiencia, nos viene a ver con una lesión mucho mayor y muchas veces mucho más grave y más difícil de solucionar. Bueno, me fijo si tengo más. Ok, acá tengo una pregunta que dice: tengo tendinitis rotuliana, el tratamiento es solo fisioterapia, ¿qué debo hacer? Bueno, la tendinitis rotuliana es un proceso de sobrecarga que ocurre en pacientes saltadores que realizan mucha actividad, como por ejemplo, digamos, de sobrecarga. Hoy esto está absolutamente de moda. Tenés deportes como por ejemplo el CrossFit, el entrenamiento funcional, Zumba, tenés por ejemplo todo Strong Body Combat, es decir, todo lo que sea a base de sentadillas y estocadas hoy está produciendo tendinosis rotuliana. Esto se da porque hay una sobrecarga crónica en el paciente y generalmente la mayoría de nosotros a lo mejor no está bien fortalecido. Entonces, después de 3 o 4 meses de haber empezado la gimnasia, muchas veces ahora esa gimnasia que hacen por YouTube basada en sentadillas y estocadas genera ese dolor en la cara anterior de la rodilla, justo por debajo del polo inferior de la rótula. Allí duele, molesta, genera y también sensación de inestabilidad y muchas veces ruidos articulares. Le hace clac clac la rodilla como si se fuera a mover. También suelen sentir síntomas de inestabilidad. Bueno, lo primero que tienen que hacer es no asustarse porque esto no tiene gravedad. En mi experiencia nunca, esto no tiene nada de gravedad, pero sí genera mucho dolor. Una de las sintomatologías que es muy clara es que cuando el paciente hace la actividad y entra en calor, no le duele, sino que le duele cuando se enfría o cuando llega a la casa, o después del baño o al otro día tiene dificultad para caminar. Lo ideal para esto, el mejor tratamiento es desafortunadamente abandonar temporariamente el consumo de sentadillas y estocadas y cambiarlas por una actividad que no sea de impacto, fundamentalmente la bicicleta fija o la bicicleta móvil que no implique subidas o pendientes, es decir, no me refiero al mountain bike, sino a la bici de calle, de pista, pero fundamentalmente la bicicleta fija es lo ideal. Y después de un tiempo asociar bicicleta fija a un programa de musculación realizado de sentado o acostado, sacando todo lo que sea el tema de las sentadillas. Haciendo esto van a notar que progresivamente esto va cada día mejor, hasta que muchas veces ya la sintomatología se detiene. Bueno, última pregunta. ¿Es frecuente el dolor o el pinchazo en la rodilla? Vengo de una recuperación de ligamento cruzado, de ligamento interno y cruzado anterior por fibrosis. Me cuesta realizar movimientos de pivot por miedo y por el dolor. ¿Cómo fortalecer y reducir dicho dolor? Bueno, eso es una situación complicada. Acá el paciente nos dice de que ha sido operado de ligamento cruzado. La asociación de ligamento, en la operación del ligamento cruzado anterior más la reparación del ligamento colateral medial y o reconstrucción es una cirugía muy fibrogénica. Normalmente, si uno repara o reconstruye el cruzado anterior y el complejo externo de la rodilla no lo es tanto, también si uno hace anterior y posterior tampoco lo es tanto, pero si uno asocia la reconstrucción del cruzado anterior con la reparación del ligamento lateral interno, es una cirugía fibrogénica. ¿Qué significa fibrogénica? El organismo responde con mucha cicatrización y el paciente desarrolla artrofibrosis, es decir, dificultad para volver a mover la rodilla, es decir, que el paciente tiene dificultad fundamentalmente o para flexionar o para extender. Habría que ver muchos puntos. En primer lugar, cuánto hace de la cirugía, realmente qué le han hecho. Hay muchos puntos para evaluar, pero yo te diría que tengas mucho valor. Si no hace mucho tiempo y tenés muy poco rango de movimiento, probablemente tengas que hacer muchas veces lo que se llama una nueva cirugía, intentando despegar las adherencias para darte una mano y salir adelante. O la otra alternativa es que ya lleves mucho tiempo y eso ya sea un poco más tarde y a lo mejor tengas buen rango de movimiento, pero te duela, porque habitualmente lo fibrogénico duele. Bueno, lo que yo te
te aconsejo es que no aflojes y que realices una agresiva rehabilitación para tratar de aflojar la rodilla. La rodilla se afloja en el tiempo, se afloja a los 8 meses, se afloja al año, se afloja al año y medio y se afloja a los 2 años. La mejor forma de aflojar es combinar la fisioterapia con una persona idónea para que te ayude en la extensión y en la flexión, pero fundamentalmente bicicleta, 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 diariamente tenés que hacerlo y de alguna u otra manera tenés que aguantar muchos de estos dolores. Espero que te haya quedado claro, es bastante difícil la pregunta, pero bueno, intenté de alguna manera responderla. Bueno, en primer lugar agradecerles a todos por haberse conectado, espero haberlos ayudado y bueno, ojalá que tengamos otra oportunidad de juntarnos por este medio. Un abrazo a todos.